Hola, hola, estimados estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Te saluda el profesor Carlos Eduardo Bayón Aldana y el día de hoy nos volvemos a reunir para seguir y continuar desarrollando nuestra experiencia de aprendizaje número 2. Te cuento que el día de hoy iniciamos la actividad número 2 que se titula ¿Cómo percibimos los cambios en la familia? Esta actividad va a constar de tres partes y el día de hoy abordaremos la primera, la cual lleva por título Elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares. Así que todos atentos que vamos a comenzar. ¿Qué vas a aprender el día de hoy? El día de hoy aprenderás a identificar cambios producidos en tu familia durante el tiempo de emergencia sanitaria, así como emociones y oportunidades vividas a partir de la aplicación y análisis de una entrevista. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a entrar a desarrollar un tema muy interesante que es la elaboración de una entrevista y a través de ella pues vamos a identificar cuáles han sido estos cambios que se han producido dentro de mi familia. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar tus cuadernos u hojas de reuso. En este caso vamos a trabajar con las competencias de comunicación y también vas a necesitar tus lapiceros y lápices de colores u otros materiales que tú necesites. ¿Qué lograrás desarrollar en esta actividad? Para lograr nuestra meta del día de hoy vamos a realizar las siguientes acciones, recuérdalos. Primero, vamos a planificar la redacción de un guión de entrevista para tus familiares. Segundo, vas a redactar el guión para recoger información sobre cómo se perciben los cambios vividos en la familia en el contexto de la pandemia. Y luego vas a revisar el guión que vas a elaborar considerando que tenga un lenguaje claro y sencillo, una secuencia lógica, que se haga el uso correcto de la ortografía y el empleo adecuado de los signos de puntuación. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos conocimiento sobre lo que vamos a desarrollar en esta actividad. Vamos a iniciar nuestra actividad recordando un poco lo que habíamos hecho el día de ayer. ¿Recuerdas qué hicimos el día de ayer? Por supuesto, habíamos leído un texto, ¿verdad? Ese texto que era un diálogo o una conversación entre Pierina y Tito, donde se habían encontrado en el mercado y habían comenzado a dialogar sobre los cambios que se habían generado dentro de sus familias, ¿verdad? Entonces, en su conversación con Pierina, Tito menciona que es importante conocer cómo se sienten sus familiares frente a los cambios producidos en el contexto de la pandemia. Por eso, ella, es decir, Pierina, elaborará una entrevista dirigida a su familia. Esa es una muy buena idea, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Te interesaría identificar los cambios que se han producido pero en tu familia y conocer cómo se sienten tus familiares? Yo sé que sí, ¿verdad? Sería muy bueno conocer cómo actualmente nuestros familiares se sienten, qué sentimientos o qué emociones genera toda esta situación de incertidumbre de repente en la que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Entonces, para recoger esta información, te ayudará a realizar una entrevista, tal como lo hará Pierina. A continuación, te vamos a brindar algunas orientaciones para que puedas elaborarla, siguiendo los pasos de todo el proceso de escritura. Pero antes, vas a pensar y responder a lo siguiente. Muy bien, entonces mediante las siguientes preguntas vamos a recordar un poco. ¿Qué es una entrevista? ¿Sabes lo que es una entrevista? ¿Alguna vez has participado de una entrevista? Seguramente que de repente en los grados anteriores habrás hecho una entrevista e incluso habrás aplicado una entrevista. Entonces, ¿qué será una entrevista? Si nosotros ponemos atención a esta imagen, vamos a ver que hay una persona con un micrófono ahí y que hay otra persona que está en disposición de diálogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué será una entrevista? Exacto, una entrevista va a ser un intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación. ¿Y entre quiénes se da esta conversación? Se da por lo general entre dos o más personas, ¿verdad? Y en una entrevista nosotros podemos identificar a dos tipos de personas. Una persona que hace las preguntas y otra persona que va a responder a las preguntas.
La persona que hace las preguntas se le va a denominar entrevistador y a la que responde se le denominará entrevistado, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos, entonces hemos recordado qué es una entrevista. Es un diálogo, ¿verdad? ¿Y para qué sirve una entrevista? ¿Para qué servirá? ¿Qué tan útil puede ser para una persona realizar una entrevista? Una entrevista nos va a servir para recoger información sobre un tema de repente puntual, ¿verdad? O un tema de interés. Los periodistas, por ejemplo, cuando hacen una entrevista, dependiendo a la persona que van a entrevistar, van a recoger esa información. Pero antes de hacer una entrevista, el periodista o la persona que va a entrevistar a alguien tiene que llevar ya su hojita con las preguntas que le va a formular porque se puede olvidar, ¿de acuerdo? Entonces la entrevista nos va a servir para eso, para recoger información. Muy bien. Entonces, ¿cómo se organiza una entrevista? Recordemos que una entrevista también se puede elaborar mediante un texto y los textos tienen una organización, ¿verdad? Muy bien, entonces tú te recordarás entonces que, por ejemplo, los textos narrativos tienen una secuencia, tienen sus partes, un texto informativo de igual manera, un texto instructivo también, ahí podemos reconocer el título, los ingredientes o materiales, el procedimiento y todo ello, ¿verdad? Entonces la entrevista también tiene una organización. Entonces, ¿cómo crees que se encuentra organizada esta entrevista? Habrá una presentación de repente donde se le dé a conocer al entrevistado el motivo, ¿no?, de la entrevista que se le va a realizar. Tendrá de repente también otra parte que se le llame el desarrollo, donde vamos nosotros a formular las preguntas que le vamos a hacer a nuestro entrevistado. Y de repente también tendrá otra parte que se le denomina el cierre, o sea, ya la parte final de la entrevista donde el entrevistador se va a despedir, va a agradecer y todo ello, ¿verdad? Entonces también tiene una organización la entrevista. ¿Y alguna vez has realizado una entrevista? A ver, recuerda si en años anteriores o en los grados inferiores que ya has transitado por ellos, has elaborado o has aplicado una entrevista. Y si es así, recuerda cómo lo hiciste, qué pusiste, sobre qué tema fue. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces también lo que vamos a hacer es indagar entre nuestros familiares y les vas a preguntar si alguna vez ellos han sido entrevistados o de repente ellos han hecho el papel de entrevistador. ¿Ya? Y si ha sido así, les vas a solicitar que te cuenten esa experiencia, a ver cómo lo hicieron y por qué motivo lo realizaron. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, ahora vamos a hablar sobre algunas orientaciones para que tú puedas elaborar tu entrevista. Ya que hemos recordado un poco sobre la entrevista, ahora vamos a ver algunas orientaciones y recomendaciones que debes tener en cuenta. En primer lugar, debes tener presente el propósito de la entrevista, o sea, para qué o con qué finalidad yo voy a hacer una entrevista o voy a entrevistar a una persona. ¿Con qué finalidad lo voy a hacer? Eso es lo primero que debes tener en cuenta. Por ejemplo, puedo entrevistar a una persona para saber de repente sobre su trabajo o para saber sobre su familia o para saber cómo le fue de repente en una cierta actividad. Por ejemplo, a los políticos, ¿no? Últimamente los están entrevistando mucho para saber sobre sus planes de gobierno, cómo van a de repente hacer para atender al sector educación, cómo van a hacer para comprar las vacunas. Entonces, para ello se utiliza una entrevista y ahí hay un propósito, ¿verdad? Entonces lo primero que debemos hacer es tener en cuenta el propósito. En segundo lugar, tenemos que formular preguntas, pero que estas preguntas tienen que estar redactadas de manera clara y sencilla, de tal manera que cuando yo haga esas preguntas a mi entrevistado, me las pueda responder con facilidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a utilizar un lenguaje sencillo y un lenguaje claro. ¿Ok? Recuerda también que debes colocar los signos de interrogación, ¿ya? Nosotros lo conocemos muy bien, al momento que nosotros vamos a formular las preguntas de manera escrita. ¿Para qué? Para que cuando yo los lea o ya ejecute la entrevista, yo pueda darle la entonación adecuada.
¿de acuerdo? Porque recuerda que en las entrevistas siempre vamos a manejar diversas preguntas que tenemos que formular. Y también debes tener en cuenta que las preguntas deben guardar relación con el tema. Una vez que tú ya has definido tu propósito, por ejemplo, yo quiero entrevistar de repente a mi papá o a mi mamá para saber cómo les ha ido en su trabajo o en qué trabajan o en qué consiste su trabajo. Entonces las preguntas que yo formule van a tener relación con lo que yo quiero saber, ¿verdad? Muy bien. Y también debes tener en cuenta que el número de preguntas deben ser nada más los necesarios, o sea, no puedo plantear muchas preguntas. Tengo que plantear las preguntas necesarias y tampoco no voy a plantear de repente 2 o 3 preguntas. No tienen que ser ni muchas ni tampoco tienen que ser pocas, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, teniendo en cuenta estas recomendaciones, nosotros vamos a poder elaborar nuestra entrevista. Habiendo conocido ya todas las recomendaciones que hemos propuesto en esta parte, ahora sí ya estamos preparados para seguir con el siguiente paso, que es la planificación. Ahora sí, manos a la obra, vamos a planificar nuestra entrevista. Recuerda que para elaborar tu entrevista, en primer lugar, debes planificarla. Una buena planificación implica que tengas claros los siguientes aspectos. Veamos a través del siguiente cuadro cuáles son esos aspectos. El primero, ¿para qué elaboraré mi entrevista? En esta parte tienes que recordar entonces cuál es nuestra meta. ¿Cuál era nuestra meta el día de hoy? Identificar cuáles son los cambios que se han producido en nuestra familia, ¿verdad? Y cuáles han sido también esos sentimientos que ha generado estos cambios, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tienes una idea para poder responder en esta parte. Segundo aspecto, ¿quiénes serán mis entrevistados o entrevistadas? ¿A quiénes voy a aplicar esta entrevista? ¿Será a mis amigos? ¿Será a mis compañeros del grupo de WhatsApp del colegio? ¿Serán a mis profesores? ¿A quién quiero entrevistar o de quién quiero recoger la información? Muy bien, a nuestros familiares, y dentro de nuestros familiares hay que ver a quiénes les vamos a aplicar, porque recuerda que dentro de nuestro hogar está nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, tíos, de repente tenemos algunos otros familiares más. Entonces tenemos que ir pensando a quiénes vamos a aplicar esta entrevista, ¿de acuerdo? ¿Qué información espero recoger? Muy bien, nuevamente vamos a recordar nuestra meta. Y nuestra meta el día de hoy es identificar entonces los cambios, ¿no?, que se han generado en nuestra familia durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? También quiero de repente información sobre cómo se sienten, sus sentimientos, sus actitudes, ¿no? Entonces sobre eso vamos a recoger la información. ¿Para qué me servirá la información que recogeré? ¿Tú crees que la información que recoja será útil para mí? Y si recojo esa información, ¿cómo la voy a utilizar? Recuerda que cuando yo recojo una información, esa información me va a permitir a mí tomar decisiones. En este caso, por ejemplo, si en mi entrevista yo detecto o que mi familia demuestra sentimientos de repente de miedo, de tristeza, de aburrimiento, ¿para qué me va a servir esa información? Para conversar con nuestra familia y proponer algunas alternativas que puedan cambiar esa situación de repente, ¿verdad? Si antes estaban tristes, ahora yo qué puedo hacer. De repente, conversando con la mamá, con el papá o con los hermanos, podemos proponer juegos para de repente distraernos un poco, si nos sentimos tristes, si nos sentimos aburridos, ¿verdad? Entonces, para conocer más a nuestra familia también nos puede servir esta entrevista que vamos a hacer para saber cómo piensan, cómo sienten, ¿no? Cómo se sienten durante este tiempo. Perfecto, muy bien. Entonces, a cada uno de estos aspectos o de las preguntas que estamos formulando aquí, tú vas a tener que formularle una respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerda también que puedes responder estas preguntas luego de copiar la tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. Muy bien, entonces ahora te toca a ti. Es momento de escribir tu entrevista y con el fin de orientarte hemos preparado la siguiente tabla que te ayudará en la elaboración de tus preguntas. Si lo consideras necesario,
puedes incorporar más aspectos e interrogantes en tus averiguaciones. No olvides eso. Una vez que hayas planificado tu entrevista, podrás empezar a elaborarla. Inicia redactando las preguntas. Entonces esta tablita nos va a ayudar a poder formular nuestras preguntas. En la primera columna vamos a ver la información que deseo conocer y en la segunda la pregunta que podría realizar. ¿De acuerdo? Veamos. Por ejemplo, si yo quisiera conocer los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia, ¿qué pregunta podría realizar para conocer esta información? ¿Tienes alguna idea sobre ello? Muy bien, entonces una pregunta que podría formular en esta parte sería, por ejemplo, si le quiero hacer la pregunta a mi papá, a mi mamá o a algún familiar, ¿qué cambios se han implementado en tu familia a partir de la pandemia? Y ahí él te podrá responder, por ejemplo, que ahora ya tienen que usar mascarilla para salir a trabajar, que tienen que estarse lavando constantemente las manos, o que los hijos o los niños que estudian en la casa ya no están yendo al colegio, sino que están llevando las clases virtuales. Entonces, un sinnúmero de cambios que se han podido originar ahí en la familia. Y eso lo podemos saber a través de la pregunta que acabamos de formular, ¿verdad? Entonces, ahora tú puedes de repente formular otras preguntas que puedan recoger más información sobre los cambios que han ocurrido en tu familia a partir de la pandemia, ¿de acuerdo? Segunda cosa que deseo conocer o la información que quiero recoger, el sentir y las emociones de las personas frente a estos cambios. ¿Qué pregunta podría formular para saber cómo se sienten mis familiares o qué emociones les genera estos cambios? Por ejemplo, le podría decir, ¿qué sientes al momento de salir de repente de compras y tener que usar mascarilla? Podría ser una pregunta. ¿O qué sientes de repente el no poder reunirte con tus amigos? ¿O cómo te sientes llevando tus clases virtuales? ¿O cómo te sientes al no poder visitar a tus familiares? Entonces hay muchas preguntas que yo puedo formular para poder recoger la información sobre el sentir y las emociones de mis familiares, ¿de acuerdo? La información que quiero recoger también es sobre las situaciones positivas que han sucedido en mi familia durante la pandemia. ¿Qué preguntas puedo formular en esta parte para saber qué cosas positivas se han generado en mi familia? ¿Tienes alguna idea? Muy bien, entonces aquí podremos formular una pregunta que diga, por ejemplo, ¿qué cambios positivos han sucedido en tu familia durante la pandemia? Y aquí de repente tu entrevistado podrá responder muchas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo que los niños aprendieron a apoyar en las labores de la casa, que ahora ya son más autónomos de repente para realizar sus tareas, que son más responsables porque se levantan temprano para llevar sus clases virtuales, o que ya la familia está cumpliendo con las normas de bioseguridad siempre, que se están lavando las manos frecuentemente, que están respetando el distanciamiento social, que ya no se están celebrando las fiestas con el motivo de respetar de repente y evitar peligrosos contagios dentro de nuestra familia, ¿verdad? Entonces aquí con esa pregunta pueden haber muchas respuestas, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes pensar en otras preguntas más que puedas formular para saber y conocer las situaciones positivas que han sucedido en tu familia, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir. Recuerda que estamos redactando nuestro guión de entrevista y hemos iniciado por la redacción de las preguntas y ahora vamos a revisarlas. Al terminar de redactar las preguntas, revisa el texto que escribiste, ¿ya? Pero vas a considerar lo siguiente. El lenguaje debe ser claro para las entrevistadas y los entrevistados, es decir, la pregunta se tiene que entender, ¿de acuerdo? Tiene que ser fácil de entender, eso es lo primero. En segundo lugar, en tu escritura debes cuidar la ortografía, eso es muy importante. Revisa las letras mayúsculas, revisa alguna palabra que sea de difícil escritura, de repente sobre el uso de la V, sobre el uso de la B,
de repente alguna tilde que hay que considerar, hay que revisar lo que estamos escribiendo, ¿de acuerdo? Emplea correctamente los signos de interrogación. Recuerda que los signos de interrogación los utilizamos para hacer preguntas y tiene que ir un signo de apertura y un signo de cierre, de tal manera que cuando nosotros veamos estos signos nos demos la idea de que se tiene que pronunciar como una pregunta. ¿De acuerdo? Y también tienes que solicitarle a un integrante de tu familia que lea tus preguntas y le vas a consultar si se comprenden. Ellos te van a ayudar y te van a dar su opinión si es que lo que has redactado está bien, si es que se entiende, se logra entender, de tal manera que si hubiera algo que corregir, tú vas a poder realizar las correcciones necesarias a partir de lo que estás revisando. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora vas a reflexionar sobre lo aprendido y aquí vas a responder a las siguientes preguntas. ¿Qué parte del proceso de elaboración de la entrevista te resultó más sencillo? A ver, vamos a recordar entonces qué es lo que hemos estado haciendo el día de hoy. ¿Ya? Para elaborar nuestras preguntas el día de hoy, ¿qué hemos hecho? Hemos planificado, hemos escrito nuestras preguntas y hemos revisado. Entonces, entre estos tres procesos que hemos desarrollado el día de hoy, ¿cuál de ellos te resultó más sencillo? Aquí lo vas a colocar. Luego, ¿se te presentó alguna dificultad? ¿Ya? Vamos a recordar entonces lo que estás haciendo, el trabajo que has elaborado y luego vas a responder si es que se te ha presentado alguna dificultad durante el proceso de escritura que has hecho sobre las preguntas que hemos formulado el día de hoy. Y luego, en la elaboración de tu entrevista, ¿qué te pareció más sencillo? ¿Cuáles fueron tus dificultades y por qué? ¿Ya? Muy bien, entonces aquí vamos a colocar, de repente tú puedes poner, a mí me resultó más sencillo formular las preguntas, o me resultó más sencillo de repente hacer la planificación, o se me hizo fácil revisarlo, porque tuve la ayuda de mis familiares. Y también vamos a pensar sobre las dificultades. De repente se me hizo difícil de repente formular preguntas que me brinden información sobre cómo se sentían mis familiares de repente. O tuve dificultades al momento que empecé a planificar mi entrevista porque no sabía cuál era el propósito. Entonces tuve que volver a leer. Entonces estas dificultades o estas partes que te parecieron más sencillas las vas a colocar acá y vas a responder por qué te parecieron sencillas y por qué se te hicieron difíciles. ¿De acuerdo? Finalmente nos vamos a autoevaluar y aquí te presento la ficha de autoevaluación con los siguientes criterios. El primero, ¿planificaste la redacción del guión de tu entrevista? Recuerda que ya hemos hecho ese proceso. Segundo, ¿redactaste el guión para recoger información sobre cómo se perciben los cambios vividos en la familia en el contexto de la pandemia? Esto se refiere, recuerda, a las preguntas que has elaborado. Y el siguiente criterio es, ¿revisaste que tu guión tenga un lenguaje claro y sencillo y el uso correcto de la ortografía? Muy bien, si es que lo has hecho así y has podido lograr todos estos criterios, vamos por buen camino en el desarrollo de tus aprendizajes. Pero recuerda que esta ficha lo debes responder con total sinceridad. Si necesitas ayuda, es bueno siempre solicitarlo y darlo a conocer a los demás. Muy bien, estimados estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestra actividad de aprendizaje del día de hoy. Recuerda que debemos seguir cuidándonos. Usa tu mascarilla, lávate las manos y mantén el distanciamiento social entre las personas. Y de esta manera nos vamos a seguir cuidando y protegiendo a nuestra familia. Cuídate. Hasta la próxima.